¿Les parece si oramos? Padre, te doy tantas gracias por ese libro tan increíble que nos das la bendición de poder considerar y estudiar juntos. Y Padre, te pido como Pablo, quien escribió este libro, que no sea meramente un ejercicio académico o intelectual, sino que tú nos sorprendas y nos asombres con lo increíble y maravilloso que es tu palabra. Habla a cada corazón que está aquí. Te pido particularmente por los que podríamos llamar que están en un punto débil espiritualmente en su vida, que sienten que no han dado al ancho, que sienten que están bajos en su intimidad contigo. Padre, te pido que respondas en esta mañana con la dulzura de tu palabra que pueda avivar su ser. En nombre de Jesús, amén. Yo creo que todos tenemos nuestra agenda saturada. Todos tenemos o escuela, o trabajo, o familia, o hobbies, o entretenimiento, o crisis, o preocupaciones. La gran mayoría de aquí llegan del trabajo cansados a la casa, prenden la televisión, prenden Netflix, están intentando recuperarse de un día súper pesado. Nadie se puede decir que tiene la agenda libre. Aún personas que no están trabajando o estudiando, parece ser que nunca tienen tiempo libre. Hay tantas cosas a nuestro alcance que pueden llenar y saturar nuestra agenda, que pareciera que nunca encontramos momentos para que haya un silencio en nuestro ser. Y lo que sucede a raíz de esto es porque nunca tenemos un momento de silencio e intimidad con Dios. Después surge una dificultad para sentirnos cerca de Dios. Y no es la culpa de Dios, es que en nuestras vidas batallamos para encontrar momentos para sentarnos en la presencia de Dios sin una agenda y decir: Dios, quiero orar, quiero escucharte, quiero que me asombres. Y lo interesante acerca del libro de Romanos es que la actitud de Pablo al escribir esto es que él está absolutamente emocionado y asombrado por las cosas que él mismo está escribiendo. Y lo que vamos a ver hoy estructuralmente en el libro de Romanos es el clímax de los argumentos que está dando. Es como el momento en el cual ya baja la pluma, se separa un poco del escritorio y dice: wow, esto está increíble, esto es revolucionario, esto tiene el poder para transformar el alma de cualquier persona que se atreva a creerlo. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la conclusión de lo que venimos hablando desde hace 5 semanas, que es la relación que Dios tiene con Israel y el impacto que eso tiene con nosotros. Y ya al considerar eso llega como una conclusión de toda esa primera sección de Romanos. Lo vemos juntos. Ese versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, ya que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, varias cosas aquí. Lo primero que quiero notar es que Pablo obviamente le está escribiendo a la iglesia en Roma, por eso esa carta se llama Romanos. Y al estar escribiendo esta carta, dedica 3 capítulos para hablar de Israel, que es un poco raro, porque no sé tú, pero nuestra tendencia es decir: ok, Dios ama a Israel, qué chido, pero eso qué tiene que ver conmigo. Yo no soy judío, yo no soy de Israel. Entonces, ¿por qué Pablo pasaría tanto tiempo hablando de Israel a un pueblo que ni siquiera tiene nada que ver con Israel? Y lo que él dice es: no quiero que ignoren esto. Qué misterio lo que habló mi papá la semana pasada de cómo Dios ama al pueblo de Israel, sin embargo suma a nosotros a las promesas del pueblo de Israel. Entonces no quiere que seamos arrogantes, es la palabra que dice, porque realmente nosotros, si somos partícipes de las promesas de Dios, es porque Dios originalmente le prometió eso al pueblo de Israel. No es que Dios reemplaza a Israel con la iglesia, sino que tú y yo como iglesia nos sumamos a las bendiciones y promesas que Dios tiene para Israel. Y al creer esto no vamos a ser arrogantes, porque entendemos que Israel ha sido en parte endurecido para que nosotros podamos tener una relación con Dios. Entonces no debemos de sentirnos superiores a ellos. Y dice esta frase, que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Eso es un lenguaje muy similar a lo que se ve en Efesios, que habla de una palabra que ni siquiera voy a explicar, pero está como que medio compleja, que es la dispensación de los tiempos, el orden de los tiempos. Y lo que enseña la Biblia en pasajes como estos es que Dios por ahorita se ha enfocado en los no judíos, tú y yo,
Por eso vemos avivamientos en toda Latinoamérica, en todo África, en todo Asia, en este momento. Y tú dices, pero si ni siquiera son el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios la mayoría son ateos. Israel, el pueblo de Dios la mayoría, el 99.9% de ellos niegan que Jesús es el Mesías. Entonces, ¿cómo puede ser que el pueblo de Dios no está conociendo a Dios y tú y yo, que no tenemos nada que ver, hablando de Israel, nosotros sí hemos alcanzado misericordia? Y lo que dice, es un tiempo en el cual Dios se ha enfocado en los gentiles. ¿Por qué? Lo vimos la semana pasada con mi papá, para provocar a celos a Israel, para que Israel nos vea a nosotros y que no es justo que nosotros somos el pueblo de Dios y no conocemos a Dios, y ellos no son el pueblo de Dios y ellos sí conocen a Dios. Y esa frase, la plenitud de los gentiles, describe que llega un momento en el cual Dios culmina su trabajo primordialmente con los gentiles y se vuelve a enfocar una vez en Israel. Eso se conoce como la segunda venida, donde Jesús regresa a la tierra y desde Jerusalén establece un reino judío mesiánico que va a gobernar sobre toda la tierra. Eso es lo que está esperando Israel. Por eso dice los siguientes versículos 26 y 27. Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Lo que está diciendo aquí es que vendrá de Sión. Sión es la forma que la Biblia se refiere a Israel. De Israel surgirá un hombre que gobernará sobre todo el mundo, que dará libertad a Israel. Y dice, en ese momento todo Israel será salvo. Una vez más la atención de Dios se enfocará en Israel, y él, al surgir como un Mesías de Sión, un rey de Sión, todo el pueblo de Israel va a reconocer: este es el Mesías que hemos esperado, y todos los israelitas creerán que Jesús es su rey y serán salvos. Qué chido, ¿no? Ok, y entiendo, hasta lo puedo ver en los rostros de algunos de ustedes. No me importa. Lo de Israel está entre ellos y Dios. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Mira los siguientes versículos y verás. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo que dice, ahorita Israel están siendo tratados como enemigos. Siguen siendo amados porque Dios les eligió, pero ahorita ustedes están siendo tratados como familia y amados. Y lo que está diciendo aquí, y la razón que nos es importante investigar acerca de la relación que Dios tiene con Israel, es por eso. Israel para nosotros es un ejemplo de lo que significa tener una relación con Dios. Y Dios dice, irrevocable es el llamado, irrevocable son los dones. ¿Qué significa eso? Que lo que Dios promete, no hay fuerza en el universo lo suficientemente grande para que Dios rompa esa promesa. Y Israel es un ejemplo de eso. Israel ha sido el pueblo amado de Dios por milenios. Ahora, si Dios de repente dice, ¿sabes qué? Ya, no son mi pueblo, ya me rechazaron demasiado tiempo, ya no me importan. Si Dios rechaza a su pueblo Israel, ¿qué esperanza hay para nosotros que Dios nos acepte a nosotros? Si Dios no le cumple sus promesas a Israel, ¿qué esperanza tenemos nosotros que cumpla su promesa con nosotros? A través de Israel vemos la constancia de Dios, que después de 4000 años Dios sigue amando a su pueblo. Dios sigue manteniendo un remanente de judíos que le aman. Dios sigue planeando en un futuro regresar como un rey perfecto para gobernar sobre todo el mundo desde Israel. El llamado de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios para Israel no es algo que se revoca, no es algo que se elimina, no es algo que se cancela. Es algo que, si Dios lo ha prometido, va a suceder. Y al conocer la relación que Dios tiene con Israel, nos abre los ojos para saber: si Dios ha sido constante y fiel a Israel, será fiel y constante a nosotros. En el versículo 30. Pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces lo que está diciendo es: nosotros antes éramos desobedientes
y encontramos misericordia. Ellos ahorita están siendo desobedientes, pero un día cuando regrese Jesús van a encontrar misericordia. Ok, deja, retrocedo un poco. En la cultura cristiana, particularmente mexicana, hay una, ni siquiera sé si es palabra, pero romantizamos la cultura judía, romantizamos la cultura hebrea y sentimos que la cultura hebrea es semi-divina. Es más, los cristianos hasta hoy en día, ¿sabes cómo se refieren a Israel? Como la tierra santa. Mi pregunta es, ¿qué tiene de santo eso? La Biblia dice específicamente ya en el Nuevo Testamento que Dios no habita en templos hechos a mano. La tierra de Israel no es más espiritual o santa porque Jesús caminó ahí hace 2000 años que México, porque la presencia de Dios en México es igual que en cualquier otro lugar del mundo. Y muchas personas dicen, vamos a Israel para sentirnos más cerca de Dios. Yo digo, no tienes que ir a Israel para sentirte más cerca de Dios. Dios está aquí y no le da preferencia a una ubicación geográfica. Dios está en todo lugar, en todas partes. Y lo vemos como algo tan hermoso. Y decimos, ay, qué hermosa la cultura judía. Y los que van al Muro de los Lamentos. No sé si alguien ha ido, yo todavía no voy. Sí quiero ir un día, no me malinterpreten. Creo que es bueno para aprender y entender de dónde estuvo Jesús. Pero lo que digo, no es tierra santa. Y el pueblo de Israel no está cerca de Dios. Eso es un paradigma que tenemos que cambiar. Van al Muro de los Lamentos y es el único muro que permanece del templo. Y van y lloran porque dicen, aquí es donde es lo más cerca que podemos estar de Dios. Y llegan y escriben oraciones y los meten en las grietas del muro. Y nosotros vemos y decimos, ay, qué bonito. Le están mandando oraciones a Dios. Pero Dios no te escucha más por meter una oración en un muro. Y hay personas que dicen en superstición, si yo solamente pudiera ir ahí, entonces Dios contestaría mis oraciones. La verdad que eso es confiar en lo material, que Dios vino para que no confiáramos en lo material. Para darle la espalda a la superstición de que si vamos a ese lugar rezamos cerca de Dios y si vamos a ese lugar rezamos lejos de Dios. Dios te acompaña en cada paso de tu vida y para buscarlo no tienes que ir a Israel o a un muro especial o hacer un ritual especial. Necesitas tener una relación con Jesús y esa es la realidad, la triste realidad. Israel ha rechazado a Jesús como su Mesías. La cultura actual de Israel no es una bella, es una trágica. Terriblemente trágica. Y por eso Pablo escribe esto diciendo, quisiera irme al infierno con tal de que algunos judíos pudieran conocer a Dios. Eso no es una cultura de, wow, vamos al Muro de los Lamentos ahora. No, esa no es la actitud de Pablo. La actitud de Pablo es ¿cómo puede ser que Jesús vino a ellos? Y la piedra que era para su salvación se convirtió en una piedra de tropiezo. Y el Dios que vino a salvarlos fue rechazado. Israel ahorita ha sido marcado por milenios de incredulidad, por milenios de idolatría, por milenios de lejanía a Dios. Necesitamos establecer eso. Y una vez más, la Biblia es enfática, Dios ama a Israel. Debemos de orar por Israel porque Dios ama a Israel, pero no debemos de ignorar el hecho que Israel en este momento está lejos de Dios. Y hasta hablando con mi papá entre servicios, me dijo, ¿sabías que estadísticamente la mayoría de judíos son ateos? Qué loco que no solamente rechazan a Jesús como su Mesías, sino que muchos hasta rechazan la idea de Dios en general. El pueblo de Israel es un pueblo que está tristemente apartado de Jesús. Tú dices, ¿por qué me dices esto? Esa es la conclusión a la que quiero llegar. En versículo 32 dice, Dios sujetó a todos en desobediencia. Y lo que eso aparenta decir es que Dios mantuvo a las personas en desobediencia. No les permitió que se arrepintieran. No les permitió que se acercaran a Él. Pero eso no puede ser lo que significa, porque la Biblia dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos experimenten la vida. No es que Dios les está deteniendo en desobediencia. Entonces, ¿qué significa? La palabra sujetar aquí literalmente significa tomar de todas las esquinas.
Si tuviera una sábana aquí, si agarrara las 4 esquinas y la levantaría, esa es la palabra. De hecho, en una de las ocasiones que se utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento, está hablando de las redes cuando encerraron a los peces. Está hablando de no solamente sujetar, está hablando más de sostener, de aferrarse a. Eso es el concepto grande que te quiero dar. Dios se ha aferrado a Israel aún en su desobediencia, y tras años y milenios de incredulidad, Dios no les ha dado la espalda y les sigue amando y sigue teniendo un plan para ellos, y sigue pensando en el momento de su redención, y sigue pensando en el momento que ellos van a regresar a Él, y sigue pensando en el momento en el cual ellos serán una vez más su pueblo con un amor recíproco. Eso es lo que Dios está esperando. Aún en su desobediencia, Él sigue sujetándolos. Él no los ha soltado. Déjate leer un pasaje que para mí describe esta actitud de Dios. Está en Oseas 11, va a estar en pantallas, no tienes que ir ahí. Dice: cuando Israel era muchacho, realmente debería ser niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales, que eran dioses antiguos, a los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios, sacrificios. Y con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Yo te enseñé a caminar, es lo que significa. Tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Efraín es otra palabra para Israel, es una de las tribus. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, de su cuello, y puse delante de ellos comida. Bríncate al 8, dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo te entregaré yo, Israel? ¿Cómo te podré hacerte yo como Adma, que era un pueblo abandonado, o ponerte como Seboim, que igual fue un pueblo abandonado por Dios? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, y el santo en medio de ti. No entraré en la ciudad. Lo que está diciendo aquí Dios a Israel es: yo te di la vida, yo te enseñé a caminar, te tomé de los brazos. Ese es el compromiso que Dios tiene con Israel, como de un padre a un hijo. Ahorita yo tengo una niña de 1 año. Has aprendido a caminar, ya camina bastante bien para una niña de 13 meses. Pero me encanta agarrarle la mano y ver cómo camina toda samba. Y cuando se cae, se levanta así. Y ver la ternura del ser humano que está aprendiendo las funciones más básicas. Y la veo y entiendo lo que dice Dios: arde mi corazón con compasión. Dios dice: me has sido infiel. En vez de honrarme a mí, honras a otros dioses. En vez de obedecerme a mí, obedeces a otros dioses. Pero ¿cómo te puedo abandonar? Yo te enseñé a caminar. Dice que es como el que quita el yugo, que era algo que le ponían a los animales para trabajar. Yo era como el que quitaba el yugo de tu cuello y te ofrecía de comer. Cuando todos los demás te trataban como animal, yo llegaba humanamente a mostrarte amor, y tú lo rechazaste vez tras vez. Pero no te puedo abandonar, no te puedo dar la espalda. De hecho, todo el libro de Oseas es de un profeta que se casa con una prostituta, y Dios le dice: ese amor que tú tienes por tu esposa prostituta es el amor que yo tengo por Israel. Porque Oseas, aunque su esposa seguía prostituyéndose, y siéndole infiel, Oseas seguía ahí, seguía amándola. Eso es lo que dice Dios acerca de Israel: aunque ella esté lejos de mí, aunque ella me dé la espalda, aunque ella sea infiel, aunque ella sacrifique a otros dioses, yo no te puedo dar la espalda. Te sujeto, te sostengo, aún en la desobediencia, no te dejaré ir. Y ese es el concepto grande. Si Dios le diera la espalda a Israel, que es su pueblo, ¿qué esperanza tendríamos nosotros? Si Dios no cumple sus promesas con Israel, que es su pueblo, ¿qué esperanza tenemos nosotros?
Pero eso es lo hermoso, que por 4000 años Dios ha sido fiel a su pueblo, aunque vez tras vez tras vez ha habido infidelidad. ¿Sabes qué? Aunque tú caigas, aunque tú desobedezcas, aunque tú te tropieces, aunque tú la riegues, Dios no te va a dar la espalda. Dios te sujetará aún en desobediencia. Dice en 2 Timoteo que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque no se puede negar a sí mismo. Lo que Dios promete, Dios cumple. El llamado de Dios a tu vida es irrevocable. Y si Dios te ha llamado hijo suyo, aun cuando cometes barbaridad y media como el pueblo de Israel, Dios dice: no te voy a soltar. Y si Dios ha sostenido a Israel tras milenios de infidelidad, créeme que tras 20, 30, 40 años de caer, de tropezar, de levantarte, Dios no te va a soltar a ti. La fidelidad de Dios marca la pauta para su fidelidad con todo hijo de Dios. Eso es importante. El amor de Dios para Israel es importante porque te da una confianza. Porque la mayoría de cristianos no creen esto y viven con una desconfianza y una vergüenza y un temor. Dicen: chin, ya le grité a mis hijos, Dios ya no me ama. Vi pornografía, Dios me va a mandar un rayo. No sé, me aparté de Dios, no he ido a la iglesia, no he leído mi Biblia, Dios está bien enojado conmigo. Escúchame. Si tú eres cristiano, si Dios te ha elegido, si Dios te ha perdonado, no importa el error que cometas, Él no te suelta. Nunca llega el momento donde dice: ya la regó demasiado, ya está demasiado lejos, ya es demasiado asqueroso para que yo lo tenga en mis manos limpias. Esa no es la actitud de Jesús. La actitud de Jesús es: yo te formé. Desde antes de la fundación del mundo yo te elegí, yo te he llevado de la mano, yo te he sostenido aún en la desobediencia. Dios se aferra a ti. Y el punto principal aquí es que Dios es fiel, no porque tú seas fiel, sino porque Él es fiel. Dios te trata con amor, no porque tú seas bueno, sino porque Él es bueno. Dios es constante contigo, no porque tú seas constante, pero porque Él es fiel a sus promesas y a su palabra. No importa dónde estás, no importa de qué manera has tropezado, Dios no te ve con reproche. Dice: ay, ¿quién se cree viniendo a la casa de Dios después de haber cometido tal barbaridad anoche? Yo sé que a veces te sientes así, que la regaste anoche bien machín y llegas aquí como perro con la cola entre las piernas y dice: Dios, no sé qué hago aquí. Y Dios te ve como el hijo pródigo y dice: bienvenido a casa, eres bienvenido, no te rechazo. Ojo, si Dios no ha rechazado a Israel tras milenios de infidelidad, te prometo, Dios no te rechazará a ti. Te recibe con los brazos abiertos, vez tras vez tras vez tras vez. Su gracia no se agota, su amor no tiene fin, su misericordia no conoce límites. Tú vienes, Él te perdona. Y dice que Dios nos ha sujetado para tener misericordia. Lo que Dios quiere contigo no es mostrar su rabia o su ira. Eso ya lo vimos, Él te ha perdonado. Y sé que algunas personas en su mente luchan con esto porque dicen: ay, no puedes decir eso, Jonathan, porque si dices que aunque veas pornografía Dios te puede perdonar, aunque seas infiel a tu pareja Dios se puede perdonar, entonces van a ver pornografía, van a ser infiel a su pareja, van a dejar de ir a la iglesia, van a vivir como paganos. Yo digo, si tu motivación para vivir como Dios quiere es miedo a que Dios te castigue, no has conocido la gracia de Dios. Porque nuestra motivación no es miedo a que Dios nos castigue. Nuestra motivación es: hemos visto tal amor, hemos visto tal gracia, que queremos de voluntad, por amor, entregarle todo nuestro ser a Jesús y caminar de acuerdo a su voluntad para nuestra vida. Y sí vamos a caer, y sí la vamos a regar, y sí vamos a pasar por momentos difíciles, pero ¿sabes qué? Hay gracia donde el pecado abunda,
la gracia sobreabunda. Eso lo digo no a las personas que quieren vivir lejos de Dios y de repente se dan una, mira, a ver si Dios me perdona. No estoy hablando a esas personas, estoy hablando a las personas que Dios ha cambiado y transformado tu corazón, y que de repente en tu caminar espiritual te das una tropezada, te das una ensuciada y tú llegas con pena y vergüenza. Pero dice en Primera de Juan: para esto apareció Jesús, para no alejarnos de Él en vergüenza. La Biblia dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de gracia para encontrar socorro y alivio. Eso es lo que Dios está ofreciendo. No sé qué es lo que opinas acerca de esto, pero yo creo que está bastante chido. Qué hermosura. Y Pablo está escribiendo esto y me encanta, porque Pablo es una mente brillante y es un teólogo. Pero llega el momento en el cual esto es tan abrumador y esto es tan glorioso que deja de escribir acerca del punto y nada más se pone a adorar a Dios. De hecho, los teólogos llaman esta sección la doxología, que lo único que significa eso es gloria. Que Pablo está escribiendo eso y no manches, esto es glorioso. Y cambia absolutamente el tema, y en versículo 33 empieza y dice: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus caminos y inescrutables son sus caminos, sus juicios y sus caminos. Es como si está escribiendo y le cae el 20. Eso es lo más glorioso que he escuchado en mi vida. Dios no me dará la espalda, Dios no me soltará, Dios está ahí. Qué profundo, qué hermoso. Y regresando a la introducción que dimos, así debemos de leer la Biblia. No debemos de leer la Biblia como, pues qué interesante. Y hay algunas personas que son así: pues quiero leer mi capítulo, y le hacen ya. O no he leído la Biblia en varios días, entonces voy a leer 5 capítulos y empiezan. Dicen: mi nivel de lectura ha aumentado, pero mi nivel de comprensión ha disminuido. ¿Por qué será? O tomamos el tiempo para leer la Biblia, es decir, esta es una ventana al cielo. Tomamos el tiempo para leer la Biblia y decir: esto me está revelando el corazón de Dios mismo, y no hay nada en el universo más bello que conocer a Dios a través de la Biblia. ¿Será que entre 1000 preocupaciones, entre 1000 cosas que están peleando por nuestra atención, se nos ha olvidado que la palabra es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos? Que la palabra de Dios no regresa vacía. Mi oración es que dejemos de leer la Biblia por compromiso, que dejemos de leer la Biblia como un texto académico, y que reconozcamos que es Dios mismo hablando a nuestro corazón, y que de repente nos paremos de la cama, del escritorio, de la mesa, donde sea que leemos la Biblia, y digamos: qué profundo, qué bello. ¿Quién puede entender la mente de Dios? Y sabes, me encanta, porque aunque es profundo, Pablo no nos invita a mantenernos en la superficie. ¿Sabes qué? El mar es profundo, y cuanto más profundo vas, más te sorprende lo grande que es el mar. Dios nos invita a ir a lo profundo de la Biblia, porque cuanto más profundo vamos a la Biblia, más nos asombra. Cuando alguien tiene una actitud así de: yo ya conozco la Biblia, yo ya entiendo la Biblia, yo digo: hay tanto ahí, ¿qué mente puede comprender esto? Cuanto más profundizas, más te das cuenta que estás lejos del fondo, y vas más abajo y más profundo, y es más hermoso y más hermoso y más hermoso. Oh, las profundidades de las riquezas. ¿Disfrutamos eso? ¿Se nos hace rico el leer la Biblia? Continúa, dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Eso es importante reconocer, que si Dios nos ama tanto como dice la Biblia que nos ama, que Él te ama más de lo que cualquier persona en el universo te pueda amar. Dios te ama más que tu mamá, que tu esposa, que tus hijos, que tus padres, que tus abuelos. Más de lo que tú mismo te podrías amar. Dios te ama con un amor que no conoce límites. Y al mismo tiempo Él es todopoderoso, y al mismo tiempo Él es completamente sabio. Y si combinas estas 3 cosas: Dios me ama con un amor incondicional y Dios tiene control perfecto sobre mi vida, entonces ¿por qué me afano y por qué me estreso?
La Biblia dice que echemos nuestras cargas sobre Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios no necesita un consejero. Dios no necesita a alguien que le diga cómo llevar nuestras vidas. En momentos de incertidumbre, nuestra tentación es decir: Dios, así no es. Dios, así. Y la Biblia dice: no, Dios sabe lo que está haciendo. Algo que me molesta a mí es cuando estoy manejando y la persona en el asiento de atrás intenta guiar el carro. No siempre uso la misma ruta. Me gusta variarle un poco. Y cuando voy con alguien en el carro y me dicen: vuelta aquí, soy como que: yo sé dónde voy a dar vuelta, gracias. Alto. Me doy cuenta que es un alto. Gracias. Está rojo. Por ahí no era. Y así como que: ¿quieres manejar? ¿Quieres manejar? Y Dios está en control de nuestras vidas. Y nosotros: Dios, por ahí no es. Y Dios así como que: alto. Yo creé el universo. Yo le puse a las estrellas su nombre. Yo sé lo que estoy haciendo con tu vida. No necesita un consejero. No, Dios nunca ha escuchado la recomendación de un ser humano y haya dicho: órale. Jamás había considerado eso, tienes mucha razón. ¿Quién ha sido el consejero de Dios? Entonces lo que tenemos que aprender a hacer es confiar. Que si no nos gusta nuestra circunstancia, tenemos que confiar que Dios nos ama más de lo que nos amamos nosotros, que Dios tiene más sabiduría que nosotros y Dios tiene más poder que nosotros. Entonces Él está haciendo algo que es para nuestro bien. Lo que vimos hace varias semanas, que es que Dios obra todo para bien. Y aprender a descansar, y a confiar, y a no estresarnos, no perder la calma. Y a veces sí es difícil porque dices: ay, todo se ve terrible. Pero Dios no necesita consejeros. Ora todo lo que quieras, es importante orar. Pero asegúrate que en tu oración no estés intentando enseñarle una lección a Dios, porque esa no es una actitud humilde. Deberíamos decir como Jesús: no sea mi voluntad, más la tuya, porque tú entiendes y sabes perfectamente qué es lo que necesito. 35 dice: ¿quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Dios no le debe nada a nadie. Y eso también es un poco cómico, la forma que funciona nuestra mente, que intentamos negociar con Dios. Y digo: ¿quién le ha dado algo a Dios que Dios diga: te debo una? Y la forma que hablamos con Dios, que negociamos con Dios: Dios, si haces que le guste a esta chava, te prometo, me meto a servir en Horizonte Kids. Y Dios así: no, pues qué tentador. Necesito gente para Horizonte Kids. Cupido, ¿no? Así no funciona. Y luego tenemos esta mentalidad: Dios, voy a poner 200 pesos, pero más te vale que me den un aumento en el trabajo. Y eso está: 200 pesos, no, pues sí, denle el aumento. Esa no es la actitud de Dios. ¿Quién le ha dado a Dios para ser recompensado? Y esa es la forma que pensamos. Dios, sáname y te prometo que no vuelvo a decir una grosería. ¿Cuántos hemos dicho eso? Hasta yo. Y Dios así como que: nah. Yo no negocio con nadie. ¿Sabes? Dios, cuando bendice, no bendice porque se siente endeudado a ti, bendice porque Él es bueno. Dios, cuando obra a tu favor, no lo hace porque te debe una, lo hace porque te ama y es un buen padre. No necesitamos negociar con Dios. Eso es bien feo. Sería el equivalente como si yo llegara a la casa con una caja de chocolates y se lo doy a mi esposa. Y órale, qué buen detalle. Y yo le digo: sí, pues sí, la verdad es que quisiera un poco de pasión esta noche y pues te traje unos chocolates. ¿Qué diría ella? Toma tus chocolates, hijo de su... Porque negociar así está bien feo.
Una relación verdadera no se basa en negociar. Yo te doy eso solo si tú me das aquello. Eso no es amor. Eso es aprovecharte. No es que llegamos a Dios y decimos aquí tienes, pero más te vale. ¿Qué tipo de amor es eso? Y eso no es lo que hace Dios. Dios no dice ahí te va, pero más te vale. Dios es bueno porque Él es bueno. Y nosotros debemos de amar, darle a Dios porque amamos a Dios. No se trata de intentar manipular la mano de Dios al hacer cosas que a nuestro parecer Dios nos debe de recompensar. ¿Quién le ha dado a Dios de modo que necesita ser recompensado? Dale a Dios de la abundancia del amor que tú sientes por Él y sabes que Él se va a sentir honrado y eso es satisfacción suficiente. Dios ama al dador alegre. El poder agradar el corazón del Dios que nos amó y dio su vida por nosotros es motivación suficiente para cualquier sacrificio que la Biblia nos pueda pedir. ¿Quién le dio a Él para que le fuera recompensado? Termina con esa frase: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Si no tienes memorizado ese versículo, memorízalo. Te da un norte para toda tu existencia. Dice todo es de Él, que significa que Dios es el dueño de todo. Dice que todo es por Él, que significa que Dios es la causa de todo. Él produce todo y todo es para Él. Él es el fin de todo. Todo lo que existe, existe para Él. Todo es de Él, el universo le pertenece. Él es infinito en riqueza, Él es infinito en autoridad, Él es infinito en dominio. Todo es por Él. Todo lo que existe en el universo fue creado por Él. Él es el autor de todo y Él es el sustento de todo. Todo lo que existe debe su existencia al hecho que todo es por Él y para Él. Todo lo que existe apunta a Jesús. Él es el fin de todo. Todo el universo existe para la última frase. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo el universo se trata de Jesús. Y si nuestro eslogan es se trata de Jesús, es porque estamos intentando unirnos al orden universal. Que el mayor propósito de cada átomo de la creación es hacer lucir bien a Jesús. Todo existe para la gloria de Dios y eso te incluye a ti. Nosotros existimos para hacer lucir glorioso a Jesús. Me encanta como lo dice John Piper. John Piper dice: Dios existe para Dios. Dios te ama, Dios te sirve, Dios te da. Pero la frase que usa la Biblia vez tras vez es por amor de su nombre. Si Dios es bueno contigo es porque eso lo hace lucir bien. Si Dios te perdona es porque eso lo hace lucir bien. Si Dios te muestra gracias porque eso lo hace lucir bien. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios está buscando que la creación entera esté absolutamente asombrada por quién es Él. Y nosotros tenemos el honor de sumarnos a eso. No sé si te encanta la idea que tú existes para Él. No existes para tus sueños, no existes para tus ambiciones, no existes para tu éxito, existes para darle gloria a aquel que te creó. Todo existe para Él. ¿Qué significa? Todo de una forma u otra le va a dar gloria a Dios. Por las buenas, unirte al orden, o por las malas, donde Él jala. Unámonos al orden del universo. Él es digno de tu atención, Él es digno de tu tiempo, Él es digno que sea lo más importante de tu ser. Ya sé que hay un sinfín de cosas peleando por tu atención, peleando por tu tiempo, pero no debería ser lo más importante Jesús. No debería ser lo que más consume tu atención Jesús. No debería ser el sueño de tu existir, poder estar con Jesús. Esa es la gloria de Dios. Todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Él es el dueño de todo, Él es la causa de todo, Él es el propósito de todo. ¿Les parece si nos ponemos de pie? Este domingo es el primer domingo del mes, que significa que tendremos Santa Cena.
quiero recordar a aquellos que vienen aquí y están peleando con un sentimiento de vergüenza y luchando con pena y se sienten cohibidos y dicen, ay, Dios no me quiere aquí. Te recuerdo, si Dios te ha llamado, Dios no te abandonará. Tú le perteneces a Él. Él, si no le ha dado la espalda a su pueblo tras milenios de infidelidad, Dios no te dará la espalda tras lo que hiciste la semana pasada, hoy en la mañana en tu viaje a la iglesia, hace 15 días o hace un año. Siento de parte de Dios que hay personas aquí que llegan con el corazón roto por algo que fue hecho contra de ti. De alguien que te dijo, tú jamás serás esto. De alguien que te minimizó, te lastimó, te hirió. Alguien que se aprovechó de ti. Alguien que debió de haberte protegido y lejos de protegerte te explotó. Y tú estás proyectando eso a Dios. Dios, no me amas, Dios, no me amas, Dios, no me amas. Él te dice, yo soy bueno, yo te amo. No dejes que esa tragedia que sucedió en tu pasado te limite de experimentar la vida, la paz, la libertad que yo tengo para ti. Dios te ama y dicen en Oseas que te está jalando con cuerdas de amor, te está atrayendo a Él. Y aunque el mundo haya puesto el yugo de vergüenza sobre tu cuello, Él lo quita y Él te ofrece el alimento de su palabra, el alimento de su presencia. No estás solo. El universo existe para Dios. Nosotros no somos el centro del universo. Lo más saludable que podemos ser para nuestra alma es darnos cuenta que no existimos para nosotros. Pero ¿sabes qué? Al mismo tiempo, el Dios cuya la creación apunta a su gloria decide hacerte parte de su plan. Y tú y yo podemos compartir en el orden universal de traerle gloria a Dios, de honrar a Dios. No importa dónde está tu corazón, Dios te está jalando, Dios te está trayendo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Te pido que en ese cuarto lleno de corazones humildes tú te reveles, que tu presencia sea tan tangible, tu amor sea tan real, que reconozcamos, no se trata de mí. Cristo, ven y sé el centro. Cristo, ven y redirige nuestra atención de nuestro dolor, de nuestra vergüenza, de nuestro pecado, de nuestra tragedia, y que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Te amamos con todas las fuerzas que tenemos y te pedimos por más fuerzas para seguirte amando. En nombre de Jesús. Se van a repartir los elementos de la Santa Cena. Les voy a pedir por favor que reciban, pero no participen hasta que todos hayan sido servidos. Y voy a pasar a orar una vez más. Vamos a recibir los elementos. Hola, mi nombre es José Michel. Soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido de bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizonteensenada@gmail.com. También, si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a horizonteensenada.org/dar. Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que das en tu iglesia. Gracias.